Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Estamos teniendo problemas para invitar. No sé qué pasa, pero bueno, vamos a comenzar, no importa. Teléfono del Chin menor, teléfono del Chin menor. Bueno, ahora sí vamos a arrancar, pues, porque hoy, y arrancamos con música para mientras se agregan. Yo sé que este iba a ser complicado, ¿verdad? Por lo que estamos en esta otra cuenta. De todas maneras, la vamos a compartir. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente, desde donde nos esté mirando. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Es un programa complicadito porque estoy en otra cuenta donde no tengo ni la décima parte de los seguidores que tengo, que en otro lugar son 10,000.
y tengo acceso a 1.200.000, 300.000 cada mes de alcance y de visualizaciones. Entonces, comenzar en una nueva plataforma o en una nueva cuenta es bien difícil. De todas maneras, las vamos a compartir, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, pues, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el chino Enoch. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Recuerde que el objetivo fundamental de este programa, aunque a muchos les dé su colerita y de manera disimulada cumplen con objetivos de la dictadura al promover la división, argumentando asuntos morales que no son para estos momentos y que al final se convierten en agentes promotores de la división y la disimulan con cuentos de camino. Estamos llegando a una etapa donde la unidad de todas las fuerzas que estamos contra la dictadura de Daniel sin apellido, debemos de actuar como uno solo. En el exilio, nadie va a rendir cuentas. Aquí, porque se les ocurre, le dicen paramilitar a cualquiera, sapo a cualquiera, MRS asesino de los 80 a cualquiera. Y se ha multiplicado, sobre todo en los últimos 2 meses, decenas de miles de perfiles falsos, perfiles restringidos, con 3 amigos, con 10 amigos, con 20 amigos y con 40 amigos lo más. Y canales de YouTube sin suscriptores, creados específicamente para crear el diversionismo, la división y para desprestigiar fundamentalmente a la disidencia de el oficialista y organización mafioso-política llamado Frente Sandinista. La campaña, no que se avecina, sino que se ha instalado en las últimas semanas, no ataca la dictadura, fortalece desde los medios de comunicación supuestamente opositores el poder desde el espejismo de Rosario Murillo y la presentan como la todopoderosa. Ya se le arrodilló el ejército, ya cooptó la policía. Y cuando la cosa está delicada, no es la del Rosario, la del Chagüite, porque no tiene más que discursos de poner sapitos a volar en el aire, pececitos de colores, amor y paz, peace and love, con sus ropas de colores psicodélicos de sus tiempos de hippie, viviendo en el aire y engañando a un grupo de militontos llamado militancia de una nueva organización esotérico-política y que le venden cuentecitos de caminos, de duendecitos pitufos y de florecitas y jardines y de una paz celestial. Eso es lo que hace la Chayo todos los días con una idiota perorata donde tiene un coro de sapos y bots fundamentalmente
desde el Canal 4, desde el programa en vivo, desde el Canal 13, Viva Nicaragua, desde el Canal 11, desde el Canal 2, desde el 19 digital, desde páginas creadas con el nombre de batallones de lucha irregular que son manejadas por miembros de la llamada guerrilla virtual que ya no se dirigen, desde el Ministerio de la Juventud, que prácticamente es inexistente, aunque estén nombrados en los cargos algunos personajes de dudosa procedencia, y sí, dirigidos por el mundo, el hijo de la Chayo y de Daniel, y no sé de quién más, porque con la Chayo no se sabe. Desde la dirección del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que antes se llamaba Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, se sigue llamando, pero hay un consejo de esa secretaría que en la concreta quien lo dirige es su hijo, que a su vez es el director del Canal 4 y anda de esa manera engañando a los militontos y sobre todo a personas con poco techo académico e intelectual y que son utilizados y que se ponen uniformes raídos y descoloridos de los años 80 y que se reúnen los sábados a beber joyita y la sopa de cachorro y los engañan que son héroes de la revolución, aunque vivan en la miseria, en la desgracia y dando lástima y siendo el hazmerreír cuando viven repitiendo que están en una lucha contra el imperialismo, con el cual también a nosotros nos engañaron la intervención y ya viene la agresión y nunca llegó y nunca llegaron y nunca llegará en relación a lo que es específicamente revolucionarios contra el imperialismo, porque hoy en día son capitalistas, pero de un capitalismo mafioso, duro, salvaje, sin libertades. A diferencia de Occidente, que sí es capitalista, pero que se rige por normas democráticas y por instituciones sólidas que no se derrumban haciendo reformas constitucionales cada semana o cada 15 días. De marzo, que entró en vigencia la Constitución chamuca, a hoy han hecho 4 reformas constitucionales. Y cada vez que la coyuntura va cambiando, van a ir haciendo una reforma constitucional, van haciendo una ley orgánica diferente de las instituciones del Estado e incluso de la ley de funciones del Poder Ejecutivo y de las instituciones del Poder Ejecutivo, como es el caso ahora también de la famosa Procuraduría General de Justicia, que ni siquiera esperaron a que se aprobara la reforma constitucional en segunda legislatura y ya reformaron la Procuraduría, que se podría haber reformado la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, no para imponer una Procuraduría General de Justicia que solo puede ser aprobada por el nombre y como estaba creada en la Constitución hasta después del 10 de enero del año que viene. Pero bueno, estamos aquí y estamos viendo la intención del chayato y del moclinato, que es los ducados a ultranza o los reinados a ultranza de dinastías supuestamente modernas, pero que no son más que peleles de la mafia, del llamado Frente Danielista y de la mafia del socialismo 21 y de sus caporales o sus jefes de China, Rusia e Irán, o del terrorismo internacional. Entonces, nos encontramos
en que cada día son menos, en que cada día tienen que ir endureciendo el actuar del Estado, del aparato represivo, para mantener callada a la gente. La gente te dice que está de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero que no puede decir nada porque me joden, chino. Aquí no podemos hablar, y es verdad. Ahí están ahorita sandinistas viendo, y ellos saben que son sandinistas, pero no son danielistas. Y aunque yo considero que desde el punto de vista de la filosofía política no existe el sandinismo, como lo he explicado muchas veces, que lo que existe ahora es un mamotreto de derecha feudal, donde se impone el soberano que no es el pueblo, sino que se impone, si bien vos hablas de ducados, vos hablas de sultanatos, pues aquí se imponen como sultanes supuestamente modernos bajo la dirección o bajo la institucionalidad de un moclinato. Y al final de cuentas viene siendo el máximo líder y no la Chayo. Vender la ilusión de que es la Chayo la que está haciendo y deshaciendo y desbaratando el sandinismo histórico es salvar de la responsabilidad de un plan que se viene ejecutando desde el 2007 para desaparecer el sandinismo histórico, que ya es inexistente en la práctica, pero también para imponer un modelo al estilo Kim Il-sung, al estilo con Kim Jong-un o Kim Jong-un, creo que es verdad, el de Corea, donde nadie puede decir nada y lo que diga el sultán del moclinato es la única verdad que existe, y les niegan y se niegan los militontos el derecho a pensar, el derecho a criticar, el derecho a decir no me parece, sino que lo aprueban sin estar de acuerdo por cobardía, por oportunismo y algunos por hijueputas. Y mantienen a la mayoría de su militancia en desgracia. O no los ven cuando se reúnen, que se ponen las camisas camufladas de los 80 o una camiseta que diga todos somos Daniel, como que si todo el mundo es Moclín en Nicaragua, como que si todo el mundo es violador, como que si todo el mundo es gángster, como si todo el mundo es capo tipo Vito Corleone que te manda a asesinar. Y además aprueban el asesinato aunque no estén de acuerdo, porque no hay que contradecir al sultán del moclinato. Eso es el sandinismo del danielato hoy en día. Zombies, borregos, autómatas, sin pensar y solo convertirse en loras tartamudas para repetir consignas, unas de culto a la personalidad y otras revestidas de anacronismo puro, con un pensamiento con 40 años de atraso, creyendo que están en los 80, peleando contra el imperialismo. Los engañan diciéndoles de que tienen la alianza revolucionaria del poder de la Rusia que venció en la Segunda Guerra Mundial. Y no les dicen que la Rusia que venció en la Segunda Guerra Mundial tuvo de aliado hasta Estados Unidos, hasta mexicanos, argentinos, checos, y eran 15 repúblicas que era la Unión Soviética, y ahora solo, perdiendo la tercera parte del territorio cuando la Unión Soviética solo es una sola república, que es Rusia. De las 15, con el apoyo de una sola república,
que es Bielorrusia, conocida como Belarus. Irán, como un poder de abastecimiento y doctrina para el terrorismo mundial, fue abandonado por Rusia y por China y no hicieron nada en la soberana derrota que les infringió Israel y en Estados Unidos hace unas semanas. ¿Metió las manos China? No. ¿Metió las manos Rusia? No. Más bien vino a platicar hace una semana y pico aquí Putin a territorio estadounidense. Simbólica. La geografía de donde se dio la reunión entre Putin y el presidente Donald Trump. Porque fue en Alaska, un territorio que perteneció a Rusia y que los rusos le vendieron a Estados Unidos por ciertas decenas de dólares, de millones de dólares, ¿verdad? Ahí le dijo Donald Trump con eso, te reunías en lo que es mío, que antes fue tuyo. Ahora estás empantanado en Ucrania. Así es que te dejo que me salgo de Ucrania, pero se queda toda la OTAN. Y la OTAN la está abasteciendo Estados Unidos. Ya se dan cuenta de eso, que así es la abogada. Y anda a resolver y no te metas en América. Eso lo vengo diciendo desde que Bashar al-Assad, el sirio, se fue a huir en diciembre, antecitos de que Trump agarrara el poder, para Rusia. Y lo dije desde el primer día, ya Putin le está coqueteando a Trump. El poder ruso es una quimera. Ha tenido que agarrarse de China, de drones iraníes y chinos, y de tropas, de varios miles de soldados de Corea del Norte, que ahí están llegando por cienes los ataúdes. Yo he presentado aquí los videos a Corea. Rusia no está para estar apoyando a nadie, sino además en los países con los que tiene relaciones. ¿Cuál es el aporte económico social que le da Rusia? Ninguno. A Venezuela le endeuda con armamento, a Nicaragua lo endeuda con armamento, pero usted conoce un pantalón ruso, unos zapatos tenis chinos, usted conoce en Nicaragua un televisor ruso, un electrodoméstico ruso, ¿verdad que no? Todo lo que tiene es de Occidente, mexicano, brasileño y sobre todo estadounidense. Y algunas marcas chinas que llegan a venderse allá son empresas gringas que son 8.669 empresas gringas que hay en China, siendo el máximo empleador de todos los países extranjeros en China y el segundo mayor inversor o inversionista en China, Estados Unidos. Y el mayor comprador de las exportaciones, y aquí se convierten en importaciones, de China, entre 700.000 y 800.000 millones le compra Estados Unidos a China. Nicaragua le está comprando 1.682 millones, una minucia. Y ustedes creen que por esa babosada, China a la hora de la hora va a apartarse de su principal socio comercial. No, señores. ¿A dónde está Rusia y China ahorita que esté el bloqueo naval en Venezuela? Parten sin novedad y brillan por su ausencia. ¿Por qué? Porque los poderosos pueden platicar. Y Estados Unidos ha diseñado una política internacional de seguridad militar y económica que le va a permitir ir recuperando la hegemonía total del hemisferio occidental y allá sigan matándose en Israel, en Yemen, que ese es su clavo y ese es su territorio. Aquí no hay vuelta atrás. Y allí es donde voy a entrar a explicar
la falta de oportunidad, no, la falta de tacto, táctica y estrategia política de nuestros líderes en la oposición para desde ya estar creando un aparato opositor que venga a ser el legitimador no solo de lo que está haciendo en Venezuela, porque al final de cuentas, a lo interno de Venezuela se está haciendo oposición y en Nicaragua no. Entonces hay que crear y moralizar a 2, 3 millones de antidanielistas que están adentro de Nicaragua y que están cagados por la represión, el paramilitarismo, la tortura, la prisión, el terror a que te desaparezcan o caer preso. Y aquí Estados Unidos no tiene más que aquel dicho que dice se debe, sí o sí, porque no hay sí o no, solo hay sí o sí. Estados Unidos jamás se va a retirar del Caribe si no se cae Maduro. ¿Por qué razón? Se están activando muchas cosas. Ya están en Ecuador negociando. Hoy, ayer llegó a Ecuador, hoy creo, el secretario de Estado, Marco Rubio. Ya hay movilización en las bases de Colombia. Brasil condena a Maduro. Ya se están armando trabas legislativas contra la franja fronteriza binacional, donde Petro quería unir fuerzas venezolanas con fuerzas colombianas. Al final, casi una medida fronteriza como la ley de fronteras de Nicaragua, donde por ahí iba a pasar cualquier cosa. Y ahí se iba a cubrir el narcotráfico y el terrorismo en la frontera venezolana. Eso ténganlo por seguro que se va a caer. El ejército colombiano no es amante de Petro. Entonces, aquí Maduro está listo y Estados Unidos va o a la bebe o la derrama. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, con todo ese despliegue militar, con destructores, portaaviones, submarinos, portamisiles, que ha hecho que solo movilizarlo cuesta algunos cientos de millones de dólares, no va a querer quedar en el hazmerreír de retirarse sin lograr nada. Porque si Estados Unidos se retirase de toda esa movilización que ha hecho, sin lograr nada, quedaría a merced política de Rusia y de China. Uno militarmente y el otro económicamente. Entonces, ahorita Estados Unidos no va a soltar la sartén que tiene por el mango para darle su pailazo y acabar con el madurismo. Eso tiene que traer una consecuencia moralizando a las fuerzas antidanielistas, tanto de la disidencia opositora como de la oposición clásica. Entonces, pero no se puede estar esperando el dedazo. Y por eso hice un análisis el otro día de que aquí se culpa de todo solo al sector político, administrativo y militar y de seguridad del danielato, del danielismo, del chayato, de la permanencia de esa dictadura. Y
y esto se lo critiqué en 3 videos, pero nuestros opositores, sobre todo de la oposición clásica, viejos y nuevos, por la incidencia que tienen algunos nombres y unos apellidos aristocráticos históricos dentro de esa oposición clásica. Y porque algunos se sienten con el linaje de ese capitalismo clásico que hoy es aliado de la dictadura. Pelas, Ortiz Gurdián, Zamora, Montealegre. Que le permiten la estabilidad económica. La mayor parte de la relación comercial, que anda arriba del 60%, los beneficios económicos que tiene Nicaragua de la relación comercial en el mundo, va para Estados Unidos, ese 60%. No solo les llega a los Cohen, no solo es porque importan 8.000, casi 9.000 millones este año, me imagino, y de los cuales un 60 y pico por ciento viene para Estados Unidos, sino porque ahora se van a traspasar el 6% de las remesas, perdón, los 6.000 millones de dólares de remesa, que 19.000 millones, que son el Producto Interno Bruto de Nicaragua, esos 6.000 y pico millones, porque ya llegaron a 3.000 en el primer semestre, porque además con el cuento de que si me deportan esto, la gente está mandando sus realitos rápido para Nicaragua. Y cuidado, llegamos a los 7. Y si llegamos a los 7, está diciendo que casi está duplicando la exportación de mercancía, que anda en 4 millones y pico, en 3 millones y pico. Y 4 millones y pico la exportación de zona franca, que hacen los 8.200 millones que exporta Nicaragua. Entonces, ya este año casi igualás las remesas a la exportación de mercancía, a la exportación de zona franca. Entonces, solo las remesas, al llegar a 6.000 millones y piquito, y siendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, estás hablando que las remesas, el Producto Interno Bruto de Nicaragua es de 19.000 millones, y al llegar a 6.000 millones o un poquito más este año, estás hablando de que solo las remesas significan del 28 al 30-31% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, que es de 19.000 millones. A eso le ponen los 8.200 millones de exportaciones. Estás hablando de 14.000, buscando los 15 millones. El resto se da en el financiamiento externo y otras cositas ahí que vienen a juntar lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando vos sacas esas cuentas y te das cuenta que andan por 11.000 millones, más o menos, entre exportación y remesas que te llega de Estados Unidos, o 10.000, que te das cuenta que entre el 82 y el 84% del total de las remesas que llegan a Nicaragua, ese 82 al 84% llega a Estados Unidos. Entonces la dependencia de Estados Unidos casi es total. Y ahí es donde engañan a la gente. El imperialismo agresor, sí, pendejo, te manda el 84% de la remesa y te compra el 60% de las exportaciones al mejor precio del mundo, porque con China le regalás todo, y no solo eso, le regalás los recursos naturales. Y ¿sabían ustedes que tenemos prácticamente 2 años que no sabemos cuál es la cooperación externa y en realidad la deuda y el famoso Tratado de Libre Comercio con China? No existe el documento, nadie lo conoce. El CAFTA todo el mundo lo conoce. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Que alguien me enseñe el Tratado de Libre Comercio con China. Pero en 5 años lo iban a liberar casi totalmente de aranceles. Pero desde ya ni se sabe cuánto es lo que le venden de oro a China. Ya no se sabe cuánto es la cooperación externa internacional
porque desde el 2024 el Banco Central ya no refleja en sus cifras cuánto es por los robos, porque no quieren dar a conocer en realidad cuál es el endeudamiento real, que anda por los 17.000 millones. Cuando Daniel Ortega recibió el gobierno de Enrique Bolaños en 2007, lo recibió con 3.415 millones de deuda externa y ahora andamos por 17.000. Ah, no, progreso, calles, dice, carretera. Y ni tus tataranietos van a poder pagar la deuda externa que te ha creado Daniel Ortega, de prácticamente 13.000 millones. Cuando en 10 años, con guerra, entregó el país con 12.000 millones de deuda externa. Y sin guerra, ya le ha clavado más de 13.000 millones de deuda externa al país y de eso se roban la mitad en todos los financiamientos. Un descaro de la corrupción, de la coima, de asignar los proyectos a sus empresas o a sus empresas como la Meco Santa Fe internacionales, que son testaferros o testaferras. Entonces, esas son las cosas que hay que decirle a los militontos o a los que a huevo están ahí, o los que tienen el bozal puesto y no dicen nada. Dentro de todo este contexto en el que está comprobado que entre 10 y 13% tiene la dictadura de opinión favorable desde el año pasado. O sea, tiene una opinión desfavorable del 87%. Solo a los tontos que los engañan. Entonces, y con lo que está, con ese panorama sombrío, pero ventajoso de condiciones objetivas para hacer oposición, el elemento subjetivo no avanza en su organización porque están en el confort o esperando que los aliados que tiene ahorita la dictadura, y no es que sean sandinistas, son mercaderes, pero yo no los culpo. La dictadura le da oportunidad de negociar a los pelas, a esto y a los otros. Hombre, las empresas fueron creadas para crear ganancias. Las empresas ni los empresarios son juntas de beneficencia, son mercantiles. Las sociedades anónimas se rigen por el código mercantil. Parte del sector bancario o parte del código mercantil se lo aplica al bancario y las normas del ente rector, que es la superintendencia de banco. Pero son mercantiles. Entonces son creados para crear ganancias. Entonces no pueden venir a pedirle a los empresarios y al gran capital que venga a tener pérdidas para que nos ayude. Pero claro que tiene una gran carga moral. Y allí es donde Estados Unidos les puede exigir. El gran capital, ese sí depende prácticamente en un 100%, en un 90%, de Estados Unidos. Todas sus exportaciones vienen para acá, mayoritariamente. Pero no solo eso. Los Pelas, los Ortiz, todos esos tienen empresas aquí, que funcionan aquí. Pero las Hilux en las que salieron a reprimir, por centenares se las está vendiendo los Pelas al Estado. Entonces, moralmente, tienen una responsabilidad y ahí es donde puedes reclamarle. ¿Por qué se sanciona a los que hacen negocios con la dictadura? Pero hasta ahorita no han sancionado al gran capital clásico. Entonces, ahí es donde debe estar los líderes que tenemos, o líderes de los medios de comunicación. No hablo de los periodistas los que hacen es darle la cuerda y ser facilitadores del sistema de desinformación y de seguir fortaleciendo y no achacarle la responsabilidad que tiene el gran capital en su alianza, porque se puede volver hasta una alianza criminal, porque son el principal sostén económico de la dictadura. Y entonces ahí es donde Estados Unidos creo que puede dar
comenzar a dar las primeras lecciones y a exigir, si yo soy el que te mantengo comprándote y yo soy el que te produzco la ganancia porque te compro la exportación, gran capital, pues gran hijo de puta, rompe con esos majes. Y sacrificarte unos 3, 4, 5 meses que rompiendo como ustedes y quitándoles el CAFTA y quitándoles la remesa, en 4 meses se van. Porque en 3, 4 años que restablecieron las relaciones con China, China sigue comprándoles el 1% de las exportaciones, porque China, siempre se lo voy a repetir, no es comprador, China es vendedor. El año pasado, 1.682 millones le vendió a Nicaragua y China solo le compró 82 millones. ¿Entienden? O sea, China le vendió a Nicaragua 20 veces más. Aparte del endeudamiento, con supuestos aeropuertos que no se ha visto que se avanza nada. A ver, ¿dónde están los avances del famoso aeropuerto de Punta Huete? Mentira, no ha avanzado nada, solo barracas dicen que hay ahí. Ahorita 126 millones para el puerto de Corinto, están empeñando el puerto de Corinto porque los chinos le han remodelado los puertos a varios países africanos, pero han pasado bajo la administración china a la vieja ultranza, como fue pactos Dawson, pactos de esto, cuando hasta el ferrocarril controlaba Estados Unidos y que ya no actúa de esa manera Estados Unidos prácticamente en ninguna parte de América. Y entonces son las cosas que hay que explicarle a la gente, pero a los militontos también, porque hay bastante gente honesta entre ese ya reducido número de militontos que le quedan, que están enjainados y creen que es verdad que están luchando contra el imperialismo, aunque sea con las joyitas, ¿verdad? Y los llenan de patriotismo, le crean Día del Combatiente. ¿Para qué? Para que ellos sigan siendo millonarios, este poco de tontos anden defendiéndolos. Entonces, ahora entremos a la otra parte. Dentro de toda esta estrategia, hay una estrategia que desde que yo vine aquí, mi primer video, lo hice el 16 de febrero. Estados Unidos nos liberó el 9 de febrero del 2023. Y yo el primer video lo hice el 16 de febrero de 2023. O sea, 7 días después. Y desde allí les vengo explicando, porque trabajé ahí, algunos mecanismos que utilizan los organismos de seguridad, tanto en la inteligencia como en la contrainteligencia, y el mecanismo y el método de la desinformación, la desviación hacia el objetivo falso y la disgregación de grupos. El más efectivo ha sido la desinformación, cuando vos te encontrás, así es, Bismarck Rivas, así es, aunque te dé tu colerita. Entonces, ese elemento de desviación hacia el objetivo falso es evidente. Y voy a entrar a la parte filosófica de la canción. La disidencia es un 40% de la oposición. Como el sandinismo, tanto disidente como danielista, en general, es del 38 al 40% de Nicaragua. El resto es fraude. Ustedes van a ver que 3 elecciones, eso es lo que, ese es el techo del frente, del 38 al 40%. Incluso ganó con el 38.5 en 2006. Y gracias a la maniobra del llamado pacto, ganó. Y sin contar el 10% de los votos, casi el 12%. Y ahí otro aliado de la dictadura le fue a levantar la mano a Daniel a las 7, 8 de la mañana del siguiente día del domingo en que ganó las elecciones fraudulentas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese porcentaje se refleja en la oposición, 38 al 40% es la disidencia sandinista, los que una vez estuvimos en el frente, pero los disidentes más viejos, unos que renunciamos al sandinismo, otros que se dice que son sandinistas y se mantienen, pero no son danialistas y están en contra del autoritarismo de Daniel.
Todo ese paquete, nosotros somos 38-40% dentro de la oposición, pero además es la corriente más fuerte dentro de la oposición, porque se considera que los liberales están entre el 12 y el 15%. El resto son conservadores, que son cuatro poquitos, unos cuantos socialdemócratas, socialcristianos, y una gran base de que no, sin partidos independientes, son los que son antisandinistas. Entonces, las corrientes más fuertes son del 12 al 40%, perdón, del 38 al 40% de la disidencia, sin apellido le digo yo, porque ya no se llaman MRS, ellos mismos renunciaron al nombre de sandinista antes que yo cayera preso. El movimiento de rescate al sandinismo y los que no pertenecemos a ninguna organización. Cuando nos juntamos, la disidencia es más fuerte que los liberales. Otra cosa es que juntos sean un 60% liberales, conservadores, independientes, pero no hay una fuerza liberal mayoritaria, no hay una fuerza conservadora militaria, ni social mayoritaria, ni socialdemócrata mayoritaria. Hay una fuerza de pensamiento independiente que es mayoritario dentro de la oposición, que no se identifica con ninguna corriente política, pero sí que es antisandinista, que es comparable al 40% de la disidencia. La disidencia tiene más huevos. Venimos de la guerra, los conocemos, cómo actúan. Entonces, la campaña es, desde que yo vine aquí, poner a la disidencia como asesinos de los 80 y de ahí no salen. Ahora, como la disidencia se ha mantenido, por lo menos las dirigencias de la disidencia, unidas en una sola línea, entonces es a quien le tiene miedo a la dictadura porque además nos conocemos. Entonces la dictadura lanza una campaña para desprestigiar a la disidencia. Y la guerrilla virtual te dice asesinos de los 80 y son ellos. Y se hacen pasar por opositores. Pero hay opositores que no son el 1%, que se hacen pasar como ultraderecha y son agentes de la dictadura desde los años 80. Los partidos clásicos que hay dentro de la oposición, en su mayoría de sus directivas habían sido reclutadas por la seguridad del Estado. Y yo lo he explicado en infinidad de videos, porque yo trabajaba en el Departamento de Diversionismo Ideológico, donde se atendían los gremios y los partidos, así como los periodistas. Entonces, ahí los periodistas reclutados, dicen que son exiliados políticos, comienzan a hacer una campaña, sobre todo ahora, contra la disidencia, y en vez de atacar a la dictadura, atacan a la disidencia y a la oposición. Utilizan a los viejos agentes que tienen 30, 40 años de vivir en Miami y se quieren adueñar de la oposición y te dicen que ellos no van a ir a vivir a Nicaragua y tienen 30, 40 años de vivir en Miami y no se van para Nicaragua y nada tienen que ver con esta lucha que surgió en el 2018. Entonces te dicen, nosotros somos los opositores históricos. ¿Cuáles opositores históricos? Si llegaron al poder en el 90 y tuvieron 16 años y pico en el poder. Entonces ya, esa oposición histórica para allá nada tiene que ver, porque ese cordón umbilical se cortó en el 90 cuando asumieron el poder por 16 años y medio, 3 periodos. Pero además, ese enfrentamiento de los 80, siempre se lo he explicado, mayoritariamente la culpa la tienen las potencias de ese tiempo. Y no voy a culpar a Estados Unidos ahorita, porque el Estados Unidos de los 80 y de los 70 es otro Estados Unidos. Estados Unidos avanzó hacia la democracia, eliminó todas las dictaduras militares que tenía en toda América Latina, las eliminó en Estados Unidos. La en Argentina, la de Stroessner en Paraguay, la de Joao no sé qué cosa en Brasil, la de Pinochet en Chile, y les va dando la de Ríos Montt en Guatemala, la de Martínez y Gustavo Adolfo, no sé qué me acuerdo, en Honduras y El Salvador. Y eliminó todas esas dictaduras. Y creó la Carta Democrática también, que es la que la promovió, donde se establece que no se reconoce
ningún gobierno que surja por vías violentas o por golpes de Estado. Y Estados Unidos hizo eso. Mientras que Rusia, Cuba y Venezuela consolidaron dictaduras militares y de seguridad, siguen asesinando, reprimiendo, echándote preso, igual Nicaragua, que se atrasó a una actitud inclusive más controladora, que ni siquiera va a hacer lucha armada, por el aparato y estado policíaco que tiene Nicaragua. Entonces, los que una vez lucharon contra la dictadura son las dictaduras más fuertes, más férreas y más criminales de América Latina. Y Estados Unidos liberó de las dictaduras de derecha a América Latina. Y Estados Unidos avanza y no promueve. Pero esa democratización, que es producto de una actitud democrática de Estados Unidos hacia lo que ha sido su patio trasero, lo aprovecharon y en algunas partes con un disfraz de socialismo del siglo XXI, de socialismo democrático, se apoderaron y así llegaron las dictaduras a Venezuela y ahora Petro quiere hacer lo mismo. Así hizo Evo Morales, gracias a Dios los acaban de derrotar al partido de Evo Morales, 3.2% sacó nada más de las elecciones. O sea, buena guía histórica. La segunda vuelta van dos partidos democráticos, ahorita en octubre. Entonces ya se salió del masismo de Bolivia, pero además todas estas países donde estuvieron el socialismo del siglo XXI, todos están ligados al tráfico internacional de drogas. Bolivia, Colombia, Venezuela, son los principales. ¿Y quién es el país más puente? Nicaragua, de ese tráfico. ¿Quién es el país más puente del tráfico de centenares de miles de ilegales, indocumentados, inmigrantes? Nicaragua. De Cuba, de África, de Haití, de Venezuela. Metieron centenares de miles, por no decir millones, aquí. Ilegales, porque no estamos hablando del parol, que es otro rol. Entonces se convirtieron en dictaduras militares los que dijeron combatir a las dictaduras militares. Se convirtieron en santuarios del terrorismo. Y ahí salieron varios de los que participaron en las Torres Gemelas y en el World Trade Center. Y hallaron los pasaportes donde los habían nacionalizado los terroristas y tenían pasaporte nicaragüense. Entonces son santuarios del terrorismo, santuarios del narcotráfico y son santuarios de las estaciones de espionaje de Rusia y China. Entonces tiene todas las características, solo Nicaragua, para ser bloqueado económicamente, porque esas son las exigencias y los requisitos que se debe cumplir en la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para poderte un bloqueo económico o un embargo comercial. Nicaragua está listo y por eso es que ellos ahorita están en el cuento de la lucha anticorrupción. Entonces la mafia están haciendo la mueca que la están desarticulando. Pura mueca. Pero los estrategas son esa mafia. Esa mafia tiene el poder, controla los testaferros, controla las empresas, el tramado empresarial nacional e internacional y la relación con la mafia internacional de Nicaragua y el narcotráfico y el crimen organizado en general. Están mergueados. Entonces, quieren aparentar que están saliendo de la mafia, pero como el don Vito Corleone, el verdadero jefe de la mafia, es Daniel Ortega, entonces hacen toda una jugada para dar a entender que quien está haciendo todo eso es la Chayo. Para calmar al sandinismo histórico, que el sandinismo histórico en general nada tiene que ver con la mafia, la base, ¿verdad? Ni con esa línea de testaferros, ni crimen organizado, sino que ellos creen de que son sandinistas revolucionarios y les están tocando a un dirigente. Entonces ponen a la Chayo. Y Daniel es el revolucionario, pero Daniel es una víctima de la Chayo y Daniel no sirve. Vayan, miren lo más lúcido estuvo todos estos días, desde que salió a hablar en la cumbre virtual del ALBA por el movimiento militar de Estados Unidos a Venezuela. Vayan, mírenlo. Y hacen toda esa mueca y ellos dirigen todo el paquete del poder, tras del trono, Daniel con la mafia.
y la Chayo le dan el color. La Chayo, siempre lo he dicho, lo que lee es un comunicado. La Chayo, ¿qué puta va a controlar si no sale del Carmen? ¿Quién controla esa mafia? Y entonces supuestamente ella la está desbaratando y quererse para lavarle la cara al poder, sacar cara nueva, sacan a los veteranos que andan en 80 años de los ministerios, de los cargos, de las magistraturas, y los van llenando con gente de 45 a 50 años, sobre todo de UNEN, o los hijos del poder, el hijo Julio Avilés en un cargo no sé dónde, la hermana de Paco Díaz en Telcor, el hijo de Mojica, que es el ministro de Transporte, ahora ministro de Hacienda. Pero la esencia del poder está en el Carmen, en la oficina, en la Secretaría Nacional de Organización, en el grupo de Lenin, que controla la estructura partidaria, la reestructuración del partido, y son los que tienen los expedientes. Payín está cagado de la risa, ahora clandestino, actuando mejor. Siempre ha actuado clandestino, aunque esté en el Carmen, manejando los expedientes de todos los cuadros del frente y los cuadros de la alcaldía y los cuadros del Estado. Ese ha sido un papel de Payín. Ah, no, está preso. ¿A dónde está preso? Ya capturaron a Lenín y los culebrones. Gracias a Dios que ahora casi nadie le paró bola a Nicaragua Investiga y anda desviándose ahora con la cuestión de las confiscaciones. Ahora convirtió a toda la disidencia en que son confiscadores. ¡Idiota! Nadie confiscó de manera individual. Confiscó el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Justicia, que por cierto era Tito Castillo y después aquel otro antiojudo. Sí, medio tipurín, no me acuerdo cómo se llama. Eso es lo que confiscó el Estado. Luis Carrión es confiscador de tal, dice Laura María, confiscador de tal. El otro, y entonces se lleven el saco a toda la disidencia. ¿Por qué? Porque la estrategia de ese programa, junto con dos programas más, y el tranque de Miami, es ochentizar la lucha, retrotraerte al pleito de los 80 y dejarnos ahí empantanados. No, el pleito es el pleito de los 80 se resolvió con la amnistía, donde tanto la contra como el ejército sandinista eran criminales de lesa humanidad, comprobado, y por eso se amnistiaron, porque todo el mundo estaba hasta la verga ahí. Y porque las potencias les dijeron, no hay financiamiento, platiquen y arréglense. Entonces ahora las potencias se pueden estar entendiendo, y si no, ¿dónde está Putin defendiendo a Venezuela? ¿Dónde está Rusia? Con la diferencia que Estados Unidos sí ha avanzado hacia la democracia. Entonces, en ese contexto, donde las situaciones o las condiciones objetivas son favorables para la oposición ahorita, el liderazgo opositor no está haciendo nada. Me di cuenta que este fin de semana hubo una reunión, pero casi siempre los mismos que tienen nombrecitos y esto, y andan buscando unidad. Está bien, pero hay que impulsarla, pero la unidad no solo es ahí. ¿Por qué? ¿Qué? Esa cupulita de caciques sin indios, ¿qué? Bajen a organizarnos, a movilizarnos. Aquí hay libertad de pensamiento, libertad de organización y movilización. Aquí lo que no hay libertad es atentar contra la economía y la seguridad de Estados Unidos. Pero ahí es donde yo digo, Estados Unidos nos liberó, tanto a los curas, tanto a los 222 a los cuales pertenezco y a los 135. Estados Unidos fue. Se impuso la sanción del oro, amenazó con congelarle los activos que tenía en la bolsa de valores el ejército, donde tenía la mayor parte de su capital, y nos tuvieron que liberar. Esa es la verdad, no que la Chayo, que no sé qué, que un día antes la Chayo le dijo al embajador, lléveselo. Y los pasaportes que no los dieron tienen 8, 9 y 10 días de anticipación a ese día. Entonces es una gran mentira. También algunos de los 222 que operan para la dictadura nos quisieron enganchar que había sido Humberto. Ustedes vieran todo lo que pasa a veces a uno. Entonces hay que darle color al chino como paramilitar, pues. ¿Quién me vio de paramilitar a mí? Yo estaba en contra de la protesta porque creía que estaba defendiendo la segunda etapa de la revolución. Sin embargo, perdón, eso es incorrecto, es más, sin embargo, yo comencé y me le volteé en el 2018, pero me mantenía dentro del frente.
Y en el 2019 ustedes vieron el video primero famoso, cuando me levanté en una asamblea de 1000 militantes en Estelí, le dije lo que les tenía que decir. Y después siguió, hasta que caí preso. Bueno, y organicé el Sandinismo Histórico Independiente, pero bueno, dicen que esto es el yo-yo, no, es que les tengo que explicar. Además, yo actúo solo, no pertenezco a ninguna organización, entonces lo que les tengo que platicar es desde mi experiencia. Y por eso entiendo todas las movidas que hacen, como la de Lenin Serna, y cómo manejan el periodismo desde esa especialidad que antes se llamó F4. Entonces, ¿ustedes ven al periodismo impulsando a la organización de la oposición? No. ¿Ustedes ven al periodismo exigiendo unidad? No. Desinforma y nos divide realmente. ¿Por qué? Porque hay un grupo que tiene incidencia, como esa muchacha, y el ataque es directo. Anduvo lavándole la cara a los Somoza y ahora el ataque es directo contra la disidencia, que también es oposición. Desde luego te opusiste a la política nacional del Frente porque te estabas oponiendo a la política gubernamental. No, los opositores son solo los otros. Tenemos más huevos y tenemos una corriente más sólida. Pero además de eso, no andamos buscando liderazgo, lo que queremos es colaborar. Entonces, ¿cuál es el miedo de la dictadura? Que este sector disidente, que tiene huevos, que tiene conocimientos, capacidad organizativa, sea aceptada por la élite de la oposición clásica, que es un sector dominante de esa oposición clásica, sigue de aliado de ese gran capital que está dentro de Nicaragua, de aliado de la dictadura, y no lo ataca porque algunos de ellos se sienten del mismo linaje de la sangre azul. Pero yo no quiero meterme a eso. Pues no me voy a meter a lucha de clases porque eso sería marxismo. Y ya no cabe. Entonces necesitamos la unidad de todos. Y ahí es donde se tiene que ir entendiendo la unidad. Entonces, ¿cuál es el mayor temor de la dictadura? Que en realidad ese sector, que la mayoría no es derecha, es de pensamiento independiente, no es liberal ni conservador, acepte la unidad con la incidencia, y ahí no nos para nadie. ¿Por qué? Porque con una unidad de ese tipo nos volvemos también atractivos para que el gran capital diga, ya tienen un plan de gobierno, que no lo tienen, ya tienen un programa de transición hacia la democracia, ya tienen un plan para garantizar estabilidad después que caiga la dictadura, porque el cuento de Lenin Serna, ¿cuál puede ser? Ellos saben que se van a caer pronto. Entonces, Lenin Serna lo que puede hacer es acurrucarse el sandinismo más idiota, más pendejo, y lo pone a girar alrededor de él con unas 4 chopos y exigir un campo de acción y sobrevivencia dentro de la nueva administración que pueda venir. Entonces, lo que va a hacer es chantajear para eso. No, algunos ya lo quieren poner como Robin Hood. Está bueno, ese sí le va a bajar los huevos a la Chayo. No, hombre, si él es el que te estratega de la Chayo. Y puede hacer esa mueca porque ya lo conozco. Como hizo en 2011, que inventó que se lo corrieron y era mentira y seguía teniendo la oficina en la secretaría y era para que los sandinistas históricos no dijéramos ni verga contra la Chayo. Ya lo he explicado múltiples veces. Entonces ya lo quieren poner casta como Robin Hood. Además que va a cumplir 80 años, ¿verdad? Tiene 78 ahorita. Es un año menor que Daniel. Entonces, esa es la gran bandidencia de agarrar opositores supuestos, donde hay agentes de la seguridad que los reclutaron en los 80, que tienen 40 años de vivir en Managua, perdón, en Miami. La Ida Carrión, la no sé quién, el Bill Rodrigo González, el Donay, el Marchena, todo eso. El Marchena me dijo hace 3 días. Pues sí, deberías de entender que yo soy patriota porque estoy luchando y no pienso regresar a Nicaragua. Por eso mismo que están haciendo la muestra. Como no quieren regresar a Nicaragua, entonces al que va saliendo le van queriendo cortar la cabeza. Entonces, y quiero que miren algo que les quería enseñar. Cómo engañan a la gente
para crear esa división y no acepten a la disidencia, que es un 40% de la oposición, y que tenemos más huevos, y que ninguno estamos pidiendo que nos den cargos en el Estado, ni que nos den diputaciones, no. Lo que queremos es colaborar. Solos no podemos, pero ni ellos pueden solos. ¿Por qué? Porque organizaciones de la disidencia sandinista solo son dos, mientras los antisandinistas clásicos son como 100 organizaciones y ONG y nunca se van a arreglar. Entonces, ahí es donde esas organizaciones, que solo es uno, y se pone un nombre y crea una plataforma en Facebook, se manda a la verga y ya está. Y los que quieran, trabajemos. Yo te aseguro que en un año estamos listos. Y entonces ese es el problema serio. Entonces vienen, agarran unos pendejos que se quieren, no, yo estuve en 2018, pero todos los cabrones que están detrás de ese paquete de no la unidad son putas opositores de los 80, donde la mayoría de esos fueron reclutados. Y los otros agarran la vara, y otros jóvenes que también fueron reclutados. Y andan haciéndole el volado aquí a la dictadura, diciendo, no, ese más era así. Ah, no, el chino hablaba en 2018. Entonces nunca van a llegar a nada. Porque si no pudieron con esa gran movilización que se dio en 2018, mucho menos ahora atomizados. Y eso es lo que ha hecho la dictadura. Y ese es el método de disgregación de grupos, de enviación hacia el objetivo falso, con las informaciones falsas que dan a veces los medios opositores. Ya ahorita inventaron que habían capturado a Lenin. El Pingüino dijo que no, que se dio una balacera y logró escaparse en Jinotega. Y entonces ya todo el mundo, el pendejo, ¿a qué hora lo agarran? Y ya lo pones de Robin Hood. Y la preocupación no tiene que ser esa. Tener a Venezuela bloqueada, entonces el cachimbazo tiene que seguir para Nicaragua. Vamos a darle guerra a unos 3 minutos para bajar la garganta con una musiquita y pónganle mente. Algunos están ahí conectados que no los había visto. Oigan, oigan. Y él con sus jóvenes de 20. Con sus collares de colores y su voz de demonio, grita al mundo que tiene el poder en la mano. Habla de la paz, del amor. ¿Sabes qué le pasó? Espérenme. Grita al mundo que tiene el poder en la mano. Habla de la paz, del amor, de lo bueno, mientras por debajo corre el veneno. Ella se hace la loca, pero muy bien lo sabía,
abusaba de su hija, que hijo de puta. Ay, chayo, chayito, me gusta bajarte el calzón. Mientras juntas queridos para tu colección. Tiene la pica con maña y con calma, abusa de niñas y le roba el alma. Era un pacto ciego, un negocio indecente. Vos con tus queridos, él con sus chavalas de menos de 20. Un trozo de pastel por un trono de cartón, te entregaste a tu hija a ese dictador. Que se arreglen en familia fue tu cruel sentencia. Bebiste a tu sangre, qué falta de decencia. Pero qué ironía, qué chiste tan fatal. Te crees que eres la reina de este carnaval. Y solo eres el adorno, la voz en el parlante, la que firma los cheques, es la mafia del comandante. Así que baile, baile, en su palacio de horror, ella buscando un joven y él buscando al menor. Qué pareja tan bonita, qué ejemplo de nación y de la transmisión y de la degeneración. ¡Ay, el país y de la degeneración! Bueno, miren cómo es el eje de ataque. Yo no voy a defender a Maradiaga, además no ando muy alegre con él, pues. Pero Maradiaga nunca ha sido MRS, Juan Sebastián mucho menos. Medardo tampoco era el movimiento campesino y una de las gorras principales de Medardo es que su familia es confiscada y no los indemnizaron. Pero entonces, para causarte resquemor y rechazar a la disidencia, ponen a la Mónica como MRS. La Mónica es de un movimiento que se llama Movimiento de Rescate del Sandinismo. El MRS desapareció en el 2022 y se pasó a llamar UNAMOS, 2021 creo que fue, UNAMOS, para quitarse el sandinismo del paquete. Entonces, a todo el mundo le dicen MRS, oposición funcional, a todo el mundo. ¿Entienden? Todo el mundo es MRS, Monteverde, MRS. Y usted encontrás ahí MRS solo como 3. Y son 40 los personajes. Entonces, ¿por qué? Para el viejo opositor no quiere que lo liguen con el sandinismo, aunque haya sido agente secreto de la seguridad, pero no quiere que lo liguen. Entonces los tildan a todos de MRS para decir, no joda, yo no soy MRS, y distanciarlo. O ese es criminal de los 80, como que si los otros no eran criminales, mataron miles también. Por eso se amnistiaron y ambos negociaron la amnistía para el 90. Entonces voy a leerles rapidito, antes de entrar a la última parte, algo que escribió Marta Patricia Molina, alguien que yo quiero mucho, prácticamente como intelectual y abogada, es la máxima defensora de la Iglesia Católica, le dio un premio a Estados Unidos y la condecoró con una orden por su defensa a la Iglesia y por un gran trabajo que ha hecho entre ensayos, estudios y prácticamente libros. Entonces dice Marta Patricia, si defiendes los derechos humanos, eres MRS. Apelás por el debido proceso, eres MRS. Denunciás arbitrariedades, eres MRS. Publicás que la iglesia es perseguida, eres MRS. No te encarcelaron, eres MRS. Te encarcelaron, eres MRS. ¿Crees en el diálogo o no? Eres MRS.
¿Estás de acuerdo con no estás de acuerdo, estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el uso de la violencia? Eres MRS. Te entrevistan los medios de comunicación, eres MRS. Respetas el pensamiento y preferencias ajenas, eres MRS. Hablas, te callas, piensas, no piensas, eres MRS. Eres compasivo, eres MRS. Usas las redes sociales para expresarte, eres MRS. Eres amiga de Yair Morazán, eres MRS. Le das un like a una publicación de UNAMO, eres MRS. Y si tu color favorito es el anaranjado, eres MRS. Entonces, ese es el ataque a la oposición en general. Pero precisamente es para el que no lo es, que es un 60%, que no es disidencia, diga no lo soy y se arreche y distanciarlo. Cuando no lo logran, entonces te sacan de que eres criminal de los 80. El Hilario, pues, que estuvo más de un año que yo más preso. El Hilario trabajaba en la inteligencia y trabajaba para afuera de Nicaragua. Ah, no, le dice que él es parte de la Navidad Roja y le han metido y lo repiten y lo repiten. El Chino Enoc es paramilitar, confeso. Cuando he confesado yo soy paramilitar. ¿Entienden? El Chino Enoc que es humanidad. Al punto de que antes me entrevistaban seguro los medios seguidos. Yo ya me hice mi programa, yo no necesito que me entrevisten. Pero antes me entrevistaban seguido 2 o 3 veces a la semana y comenzaron la campaña. Entonces decían que tenían miedo que los acusaran de que estaban ligados a mí. Y por eso dejaron de entrevistarme. ¿Y quién hizo eso? Santiago Aburto, Álvaro Somoza, Donari Hassan, Marquena, Salvador Poder, uno que le dicen Nicanor Vencedor, Berríos, todo lo que está ligado al tranque en Miami. Rodrigo González. Y lo peor es que no movilizan 50 personas. Está comprobado, todos los viernes llegan al consulado 6 personas y ese es su plantón por el cual arrancan realitos, ¿verdad? De financiamiento. Antes que siga, Pérez Randall, ya que te miro ahí, fíjate que hay un idiota que se llama Nicanor Vencedor, precisamente ese Salvador Poveda. Dice, ¿te acordás en el penúltimo video, el del sábado? Que vos hiciste una pregunta y te comencé a explicar en la pregunta y te dije al final, copiaste Pérez Randall. Entonces dice ese hijo de puta que yo estaba mandándole una señal y una información a Lenin Serna, a la seguridad, cuando dije, copiaste Pérez Randall. Y si querés te paso el artículo que escribió ese idiota. Ahí, por eso mi enlace, oíste, con Lenin Serna. Un abrazo, Pérez Randall. En serio, no lo he leído. Te lo voy a pasar. Joran Misael, bienvenido. Carlos Barberena, Egma, Jader, Guillermo Vega, ¿qué pasó? Azucena, Bismar, Ramón, Juan Jarquín, Mauro, Hugo, Shirdi, Yalmar, Yeudi. Entonces, ya entienden entonces a dónde está la jugada. Entonces yo creo que ustedes tienen que aprender a diferenciar cuando te inventan esos culebrones y pasan 3 semanas. ¿Cómo es posible que como ya no podían mantener, porque demostramos varios que Lenín Serna estaba en su casa y que anda tranquilo y que incluso estuvo una semana enfermo o escondiéndose para que sus agentes dentro del periodismo inventaran que lo andaban buscando? Estaba en la clínica Palermo, enferma, una clínica que queda ahí en el Reparto Serrano, ahí por donde fue la diplotienda, ahí estuvo. Ahí decían que anda huyendo y anda tranquilo en su casa. Entonces, como nosotros estamos en el exilio, pero si la Chayo lo que quiere es demostrar poder, imponerse, ¿ustedes creen que la Chayo no le estuviera haciendo más bien propaganda a eso dentro de Nicaragua? No, solo en el exilio. Y lo peor es que nunca dicen quiénes son las fuentes, nunca presentan un video, nunca presentan una foto y tienen 2 años de actuar de esa manera y hay gente que se lo cree y se niegan, al igual que los danielistas. Daniel le dice, miren, la caca es como arcoíris,
y comienzan a repetir que el ataque es como arcoíris. Así le pasa a alguna gente con medios que les dice por fuente fidedigna y nunca presentan un video, nunca presentan pruebas de lo que están diciendo. Y comienzan a repetir. Y eso se llama la propaganda de Goebbels. Mienten que algo queda. Una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Entonces, cuando ustedes nos miren que hacen el ridículo, pidan pruebas, pidan certeza. No solo que a la tapa, porque es el medio, pues yo le tengo que creer. Porque nos desvían la mente hacia cosas que no es la lucha. ¿Cómo es posible que aquí no se esté promoviendo la lucha desde los medios de comunicación cuando Venezuela está rodeada? Y si se cae Venezuela, viene el efecto dominó. Pero ¿quién va a gobernar? Si no está organizada la oposición, si no tienen un plan de gobierno, si no hay un plan de transición a la democracia, si nadie está pensando en pedir los cascos azules, porque una vez que se caiga en el poder, no permitir que se organicen los paramilitares para que estén jodiendo, gobernando desde abajo, como en los 90. O a la policía militar de la ONU, que son como 40.000 y no están ocupados ahorita. Entonces, tenés para llevar casi 100.000 personas a Nicaragua que garanticen. Porque si se cae la dictadura en el proceso de transición democrática, tenés que desconocer esa constitución. Tenés que anular la sentencia que nos quitó la nacionalidad sin ningún sustento legal. Fue un acto improcedente e inconstitucional, porque hasta después que metan que la traición a la patria trae como consecuencia que te quiten la nacionalidad, pero es en esa constitución que se aprobó en marzo, antes no estaba. Entonces nos pusieron algo ilegal, pero nos pusieron una sentencia en declararnos traidores a la patria y nos mandaron a quitar los títulos a los que éramos abogados, la nacionalidad, sin ningún sustento legal, y nadie, la mayoría de nosotros no nos habían acusado y ya teníamos sentencia en apelación y no te podían cambiar el tipo penal porque no existía. Algunos nos metieron delitos comunes, a la mayoría, y nos salieron con traición a la patria extraproceso. Y hasta que estábamos aquí. Y mandaron a confiscar los bienes. Gracias a Dios que yo no tenía nada a mi nombre. Entonces, se tienen que desconocer de ella. Inclusive, para los que hablan de que, no, una vez que la dictadura se mire derrotada, o que ya no tiene razón de ser, de mantenerse en el poder, va a tratar de conservar sus bienes, espacios económicos fundamentalmente, o se van a ir del país con sus billetes, pero van a negociar, le entregan el poder. Eso es normal hasta en la guerra, para aquellos idiotas. No, al diálogo no. ¿Y qué es lo que quieren? Esos tapudos, que agarremos los chopos, porque vayan de Costa Rica, que están más cerca de Nicaragua, los hijos de puta no salen de Estados Unidos y ven llamando a la guerra. No se mueven de aquí, unas tapas, pero además promueven la división, y ahí es donde se hacen sospechosos, y algunos hasta evidentes que trabajan para la dictadura, porque promueven la división. Entonces no hay ninguna justificación para no promover la unidad. Y lo he dicho, dentro de todo proceso de transición en el poder, y no solo el tránsito una vez instalado, una junta de gobierno, que es lo que yo pienso, que se debe formar desde ya. Se tiene que entrar a un proceso de hacer justicia, de que pague quien tiene que pagar. Y yo siempre lo he dicho, y a mí me parece que deben de decirlo varios, así como a mí que me dicen que soy paramilitar y nadie me ha dicho a dónde anduve como paramilitar. Pero bueno, yo siempre he dicho, aquí estoy, hay un tránsito a la democracia, hay una justicia real, profesional. Yo me someto, que me juzguen, que me procesen y que encuentren a dónde anduve paramilitar o me manché las manos de sangre. Como mierda, yo sé que no me van a encontrar nada, pero aquí estoy dispuesto a que me juzguen. Es más, lo he dicho, si yo soy criminal de lesa humanidad,
Me puedes juzgar en cualquier país del mundo, que me juzguen aquí en Estados Unidos ahorita, pues, y que me lo demuestren. Puras tapas, pura mierda, para mantenernos divididos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, vamos con el merengue y los sapos. Ya vamos terminando. Gobiernan a punta de armas y represión. Llaman sus sapos con un silbido. Y el pueblo mis reales los gritos. Y salen en fila con gran emoción. A inflar el pecho por la revolución. Con camisetas del mismo color van gritando consignas sembrando el terror. Si ven a alguien que piensa diferente, le caen en turba, pobres sapos sin mente. Se sienten espías, se sienten grifones, escuchando chismes detrás del portón. Ay, qué bonito todos somos ayer, a vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. Ay, qué bonito todos somos ayer, montón de cochones gritando por él. Mira los sapos con su represión, míralos brincando por esta canción. Se suben a un árbol para poder grabar a doña Panchita que fue a comprar el pan. Anotan en su libreta con mucha atención, ciudadana sospechosa de conspiración. Si un niño en la escuela dibuja una flor azul y blanco, fue puta, qué inmenso terror. Llaman a los refuerzos con desesperación, viven vaciados con caca en el calzón. Van con su nuevo carnet que les da poder, se sienten ministros y nos tienen que comer. Repiten el discurso sin punto ni coma, mientras el dictador ni en cuenta los toma. Se inflan y se inflan como un sapo toro, dependiendo del jefe de cualquier modo. ¡Ay, qué bonito todos somos ayer! A vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. ¡Ay, qué bonito todos somos ayer! Montón de cochones brincando por él. Decile a la Camila que te chupe el riel. Todos somos Daniel, sapos mámenme el bate y échenle miel. Todos somos Daniel, ni que yo fuera un certe como el viejo ñañel. Si te pica, rascate. Saco y ramo. Entonces, si hay preguntas, bueno, voy a cerrar lo que he venido diciendo desde el domingo. Creo que dentro de todo este panorama desolador que a veces pinta por la falta de decisión, teniendo condiciones incluso, ya lo expliqué, creo que antier, de que están inventando, de que varios de nosotros estuvimos en una reunión con el Departamento de Estado y entre ellos estaba yo, pues porque a mí me ponen como la última maravilla, como que tiro la línea, que controlo la información. Yo soy solito. Es lo único que yo tengo, un celular, una computadora, bueno, son 3 celulares en realidad. Y la computadora, yo me rifo solo.
Yo con los amigos ponemos la música y todo esto, pues. Más bien el amigo, pues uno me funciona como un técnico. Entonces, no tengo nada. Yo a ustedes les coyoteo para pagar la renta y para mi comida. Y a veces les digo, miren, necesito esto y no falla quien te mande algo. Ahorita necesito, a través de alguien, enviar un aparato ortopédico para un hijo. Ahí estoy coyoteando. ¿Quién quiere ayudarme? Y yo no les voy a decir a ustedes, siempre se lo he dicho, ayúdenme y ahí está mi cel para mejorar el contenido. ¿Qué voy a mejorar mi verga? Yo solo necesito este celular y hablar lo que tengo que hablar, ¿verdad? Bueno, ahí les pongo. Entonces, si yo les coyoteo, es para mi familia. Así, para mi comida, para pagar la renta. No puedo levantar más de 5 libras. Este, Paso, es rara la semana que no estoy en la cama y eso que tengo tratamiento y tengo distintos especialistas que me atienden. Ahorita nuevamente me van a ver los pulmones porque ahí no me salió tan mal el corazón en la medicina nuclear. Entonces quieren saber por qué y por qué me quedo enclochado. Y entonces voy otra vez a la cuestión de los pulmones, aunque he salido bien, pues no sé, pues yo pienso que más bien es la insuficiencia venosa severa que tengo, porque acabo de hablar y acuérdense que la sangre es la que lleva el oxígeno, pero me imagino que pronto van a verme esa parte. En estos días me van a dar un holter, no recuerdo cómo que, un aparato que me van a estar monitoreando el corazón por 2 semanas, creo. Ahí voy a andar cargando la vara, pegado ahí al guacho. Entonces, ahí está mi número de cel, ¿ve? Para los que estoy coyoteando. 202-597-3518. Para los que quieran ayudar. Y ya les dije, yo no es para mejorar contenido, yo con el celular me rifo. Es mi familia y mi renta y mis cositas, ¿no? Medicamentos tengo, los 8 tipos de medicamentos que me tocan. Transporte tengo, me mandan un carro, un conductor, a cada movimiento que hago. Gracias, Estados Unidos. Entonces, creo que la parte más, y voy a seguirlo diciendo, va en todos los videos que pueda. Y creo que todos debemos de mascar el mismo chicle en ese sentido. Yo le estuve reclamando a Pancho, el Papa Francisco, todas las concesiones que le hizo a China, todas las concesiones que le hizo a Cuba, donde les dio el control al gobierno y al partido, sobre todo en China, de la Iglesia Católica. Prácticamente ellos promovían y proponían quiénes iban a ser monseñor, quiénes iban a ser cardenales en China. Ese es un acuerdo de Pancho. Y después hizo el acuerdo con Ñañel, con el Moclín, para que liberaran a los últimos curas, entre ellos Monseñor Álvarez, y encerró a Monseñor Álvarez. Monseñor Báez tenía su humilía, se movilizaba por todo Estados Unidos, la gente se movilizaba alrededor de él, y lo mandó a traer y lo cayó también. Y todos en el pacto que hizo, porque lo hizo, con
con el Moclín, desapareció Monseñor Báez, desapareció Orlando Álvarez, desaparecieron hasta el padre Edwin Román, que ha sido lo más combativo. Y ahí apareció el padre Benito. Yo creo que hizo un buen trabajo, pero bueno, el padre Benito, sí, lo respeto y lo quiero mucho, ¿no? Pero lógicamente ni tiene el acceso a ciertos sectores del poder de la iglesia, político y administrativo, que tiene Silvio Báez. Y entonces, creo que la semana pasada, el Papa los recibió, se reunió con ellos, con él, no sé cuánto tiempo, el nuevo Papa, León XIV, que gracias a Dios es norteamericano de Chicago, y a los 3 días, 4 días, ya estaba de nuevo a cargo de la iglesia Santa Ágata y dando la homilía enérgica, combativa. Y le hizo el llamado a la unidad diciéndole que se dejen de varas, de estar queriendo todos querer ser el primer lugar, que Jesús siempre ocupó el último lugar y vino para servir. Y una buena regañada, pero aparte la homilía combativa contra la dictadura. Entonces, ahora que volvió el monseñor Silvio Báez, y si volvió en esa línea, es que la reunión que tuvo con el Papa León XIV fue muy buena. Entonces creo que esa es una de las esperanzas que tengo de poder, con la guía espiritual de Monseñor Silvio Báez, de que se lleguen a mejores procesos de unidad. Recuerden que la iglesia se plegó y hizo un gran matrimonio con Daniel Ortega. Y Monseñor Silvio Báez, durante ese amorío de la jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua, desde que agarró a Daniel, ya desde antes, pues, Obando andaba allí en romances con Daniel. Pues ya desde el 2014 se conoce la rebeldía del padre de Monseñor Silvio Báez, lo acaban de confirmar como obispo auxiliar de Managua y a cargo de la iglesia Santa Ágata de Miami. Entonces, creo que debemos apoyar a Monseñor Báez siempre, y lo voy a repetir en todos los videos porque me lo he propuesto con varias personas, de impulsar hasta dentro de un sector que es disidente del sandinismo, que no es muy dado a las iglesias, y hemos hablado para que entiendan el gran papel que juega la Iglesia Católica fundamentalmente y que apoyemos con todo el huevo, ahí que me disculpe, monseñor, la palabra, a monseñor Silvio Báez. Creo que es una esperanza, creo, y ojalá que se pudiese, o que el Vaticano lo autorice, por lo menos para un periodo en la etapa de transición, que le permita dejar un tiempo el hábito y hacer política para regresar al poder, o regresar y entrar al proceso de transición. Y puede hacerlo con los hábitos, pero como me encantaría tener un presidente como Silvio Báez. Yo vine a agarrarle cariño aquí, en realidad. Yo solo a una iglesia, perdón, sí, a una iglesia y a una misa fui de él y vi una persona súper agradable, con don de gente, con conocimientos, con una gran aura. A mí me impresionó y no lo conocía. Entonces creo que hay que promover el apoyo a Monseñor Báez. Por un lado, los divisionistas de siempre, aunque ya, aún cuando después que lo mandaron, creo, no sé si a Pensilvania, lo movilizó la iglesia al padre Benito, y ya le comenzaron a decir héroes Benito, los del tranque de Miami. Son unos degenerados y respetuosos, sin ninguna autoridad moral, además. Entonces, pero el aura y la calidad humana, el liderazgo del monseñor Báez, creo que no permitirá
que estos idiotas de la división lo ataquen. Porque, ¿quién puede dudar de Monseñor Báez? Se reveló desde el 2014, 4 años antes del 2018. Y a lo mejor se reveló desde antes, que si eran públicas algunas posiciones de él en 2014. Y ahora con esa venia del Papa León XIV, pues yo creo que es una gran oportunidad tener a una persona que no creo que dentro de la oposición exista alguien que tenga la mitad de la calidad y el liderazgo de Monseñor Silvio Báez. Entonces creo que es un buen momento y sobre todo por lo que se está dando en Venezuela, estoy convencido que Estados Unidos no va a desmantelar ese operativo, esa fuerza naval, sin conseguir su objetivo, porque no se va a arriesgar a que lo ridiculicen los otros países en conflicto. Entonces, creo que la esperanza ahorita ha crecido más y la fuerza de la unidad va a avanzar más con Monseñor Báez, y los idiotas que promueven la división no tienen razón de ser. Y son 4 gatos, que es lo peor. Ellos no tienen razón de ser ante la figura de Monseñor Báez. ¿Alguna pregunta? Vamos a cerrar como siempre con el comandante Portañuela, que es una de las canciones que más le doy guerra yo. Ay, madre mía, discúlpenme. Comandante Portañuela, Daniel, oigan. Cambió la carabina por una buena almohada y la estrategia de combate por la gran copollada. Que duro el sacrificio, que vida tan sufrida defendiendo la causa con la bragueta vencida. Ay, qué bonito que era el 19. Con calma y de conciencia que no le llueve. Franco, justicia de la que ya no vemos en el banco, un taluno por pasarse de vivo con una compañera, pagó con su vida, justicia guerrillera, de la gran estratega, que cosa más bizarra, desde el 78 su ley era su farra, mientras a un plomazo por una sola ofensa. El otro tenía legazpi de defensa en su propia defensa. Por la misma regla de la clandestinidad de este cuello
yo valía un tiro por impunidad. Más de un año llevaba en su cochina gracia y hoy nos habla de honor, qué tremenda desgracia. Metieron el frente en su finca privada y un montón de soldaditos puramente lavados. Le dan una banderita y un discurso baboso y los mandan a aplaudir al más grande tramposo. ¡Ay, qué bonito celebra el 19! ¡Cuánta rima y la conciencia que no debió le robaron la fecha, la gesta y la bandera. Mientras que el verdadero combatiente se quedó por fuera. Julio, farsantes de la historia, se adueñaron del triunfo y nos dejaron sin memoria. Así que alcen la copa, salud pareja imperial, brindis con nuestro sudor y con nuestro historial, pero el pueblo no olvida, y aunque cante despierta, y un día lejos la cuenta les tocará la puerta. Y se acabó el corrido del mérito robado. Bueno, muchachos, vamos a terminar. En resumen, la unidad, que se salga del confort. Hay dirigentes que todavía tienen cierto prestigio, independientemente, yo creo que hasta se prestaron involuntariamente al juego de tenerle miedo a los agentes de la dictadura que promovieron la unidad, que le hablaron de robo, de Lusay. No le crean a nadie de que yo estuve en una reunión con un grupo de dirigentes y el Departamento de Estado y que pedimos 50 millones para trabajar por la unidad, porque todo el financiamiento a las organizaciones está suspendido desde enero. Nada de eso existe, para que no los anden engañando. Entonces aquí lo que hay que exigir es a la dirigencia reconocida y que se junte con otros, no con el chino, ¿verdad? Porque no soy líder ni cosa por el estilo, pero la unidad es entre varios. Unámonos en lo que coincidimos y dejemos las diferencias para que una vez en una Nicaragua libre, que quiere organizarse y en unas verdaderas elecciones. Otra cosa, hay que seguir promoviendo que declaren el Estado de Nicaragua un narcoestado, un Estado patrocinador del terrorismo y un peligro para la seguridad y la economía de Estados Unidos. Eso nos puede permitir suspender el CAFTA, que estoy seguro que vamos a tener sorpresas entre noviembre y diciembre sobre el CAFTA. Ya ahorita viene la Asamblea General de la ONU, ahí nuevamente se va a presentar el informe último de 222 páginas sobre los 54 implicados en los crímenes de lesa humanidad y cómo se dirigió los crímenes de lesa humanidad. Yo declaré ante el GREN como 4 horas, recién venido, me siento parte de eso, que es el grupo de expertos, ¿verdad?, de derechos humanos de las Naciones Unidas. No solo yo, pues declaramos varios. En lo personal, pues me tocó a mí ante la jefe de investigaciones del grupo, como 4 horas. Entonces, se le viene la cosa chiva porque ya viene la decisión del CAFTA. Habrá que ver cómo han engañado a la gente diciendo que a Pero Cohen lo habían confiscado, pero es que son los medios los que hacen esto. Nicaragua nunca se pronunció sobre confiscación de Cohen, pero Cohen ahí sigue siendo el dueño de la Western, no de Nicaragua, de todo Centroamérica. Además, los Cohen fueron los intermediarios para las reuniones y negocios que han hecho con el Chihuín Somoza. Entonces es mentira. Además, los Cohen tienen mucha relación, el viejo, con algunos mafiosos que son parte del aparato de testaferros que tiene el Danielato en el exterior. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad?
¿Dónde está preso Bayardo Arce? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el juicio que le hicieron y de qué acusaron a Álvaro Altodano? Lenín es mentira que lo han capturado. Todo un show que los medios te los quieren imponer a verga. Les informó fuente fidedigna, ligada al ejército, ligada a la presidencia. Y así, ¿pero dónde están? ¿Dónde está el juicio? Ya lo condenaron a 20 años. Si no, ¿de qué lo acusaron? Que hasta cuando capturaron el hijo, que tenían como un mes de estar diciendo que lo habían condenado a 20 años, aparecieron diciendo cuáles eran los delitos, que había sido un entramado de empresas de maletín y esas cosas. Y ya hoy no sabemos si hubo juicio o no, pues solo es una nota de prensa de la Procuraduría, Ugal con Bayardo Arce, que se negó a prestar información sobre unas propiedades. Pero es que lo han acusado. Y estos han sido los artífices de la economía y el entramado empresarial del Danielato. Entonces, quieren lavarse la cara de la vieja mafia, que es la que está en el poder detrás del trono. Promover la unidad, hay que acercarse, yo no puedo, pues, pero todos debemos acercarnos al liderazgo espiritual de Monseñor Silvio Báez. Y el que hable en contra de la unidad, quédese aquí, quédese allá. Esa es la estrategia de la dictadura. Ahora todo el mundo es MRS. ¿Cuándo decía MRS? Yo milité en el frente y luego la penca la MRS. Pues no los conocía. Sí, los conocía la mayoría, pero no conocía eso adentro. Además no quería porque sentía que era una traición a la revolución. Así de, yo me formaron la mierda que tenía en la cabeza. De intoxicación ideológica. Gracias a Dios, pues, pasó lo que pasó y aquí estamos apoyando y estamos en esta acera. Y recuerden lo que decía aquel, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no he logrado entender eso, pero sí lo entiende. Lo que pasa es que muchos le hacen el juego a la dictadura, aparentando ser opositores y son agentes de los organismos de seguridad desde hace muchos años. Y póngale el ojo a todo el que quiera la división. Póngale el ojo. Todo el que hable mierda contra la unidad, agente de la dictadura. Fijo. Entonces, vamos a despedirnos. Vamos a seguir impulsando esto y vamos a seguir poniendo nuestro esfuerzo, aunque no estemos bien de salud, pero vamos a sacar fuerzas de flaqueza. Ahora sí, ya estamos amarrando lo de mi libro. ¿Vieron? Ahí sí. O sea, yo no voy a hacer un libro copiándome de otros y ser un fraude y un plagio y de recortes de periódicos. No, un libro. Entonces, unidad, unidad, unidad. Eso debe ser ese debe ser el objetivo principal y exigirle a la dirigencia. No es que esté en contra del periodismo. Sé que hay bandidos, pero no es la mayoría. Pero deben de tener independencia, no seguir como la explosión por simpatía. ¿Han oído hablar de eso? Viene, allá lo dijo aquel o aquella y después todos repiten lo mismo. Y ni siquiera se esfuerzan por ir a comprobar, sino te dice, según el medio tal, según el periodista tal. No es periodismo, hombre. Investiguen. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua somos todos, saco y rajo. Con el chino Enoch les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, organización, movilización. A dejar el confort. Daniel, Chamuca, Zapera, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.